capítulo 11, verso 5 en esta ocasión. Primera de Corintios, capítulo 11, y vamos a leer el verso 5 al 9. Gloria a Jesús. Primera de Corintios, capítulo 11, versos 5 al 9. ¿Todo lo tenemos, hermano? Dice así la palabra del Señor, guiados por el Padre, el Hijo y el poder de su Santo Espíritu. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, ¿qué dice? Que se cubra. Porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues es a la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Amén. Oremos, Padre, le damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo especial, Señor, que ahora nos concede, de poder alabarle, de poder bendecirle. Bendiga, Señor, esta palabra, que todos podamos aprender en este tema que es muy especial, Señor. En el nombre poderoso de Jesús le damos gracias. Amén y amén. Sea tan amable de tomar su asiento, tome su libro, por favor, para avanzar. Nos habíamos quedado en la página número 5 del libro, pero para avanzar vamos a pasar a la página número 7. Vamos a omitir la página número 6 y esa la estudia usted en su casa. Para los que recién se conectan por Facebook o los que han de ver en YouTube esta predicación o esta enseñanza, queremos decirle que estamos estudiando el libro que se llama El uso del velo en la mujer cristiana, donde el pastor Miguel González está exponiendo o enseñando el significado bíblico de lo que el apóstol Pablo quiso decir en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 2 al 16. Y esta sería la segunda parte de la enseñanza que se titula El uso del velo en la mujer cristiana. Habiéndome introducido para los hermanos de las redes sociales, ahora vamos a entrar en materia y quiero continuar. Estamos en la página número 7, si usted tiene el libro ahí, por favor. Y vamos a estudiar, gloria a Jesús. Dice así, el punto número 2, según la enseñanza, dice: la mujer debe de cubrir la cabeza. La mujer se debe cubrir la cabeza para orar y para, ¿qué dice? Para profetizar. Según el versículo 5 al 6, el 5 dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Verso 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, ¿qué dice? Que se cubra. Entremos en materia. Las notas dicen, debido a que este pasaje bíblico es de difícil interpretación y de mucha controversia, ya que el apóstol Pablo presenta un argumento teológico que no tiene tanta claridad, tendremos que recurrir a la forma con que se escribieron las palabras y se entienden en uno de los idiomas primarios en que fue escrita la Biblia, para poder entender a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo. En el idioma griego, cubrirse la cabeza se dice katakalupto. Oiga bien, en el idioma griego, cubrirse la cabeza se dice katakalupto.
Y basado en esta palabra, más adelante vamos a establecer una diferencia cuando lleguemos al versículo 15, ya que el apóstol Pablo cambia la palabra cubrirse por la palabra velo para referirse al cabello, que en el idioma griego se dice peribolaion. Mire qué interesante. Este es uno de los pasajes, hermano, que no tiene tanta claridad de interpretación. Y ha puesto en vilo a los predicadores, ha puesto en vilo a los estudiados de la Biblia, a los pastores, a los grandes estudiados de este tema. Lo pone así como a pensar mucho. Porque el apóstol Pablo, él habla claro al principio, pero luego como que él abandona el tema y más adelante lo vuelve a retomar. Entonces, cuando un escritor de la Biblia hace eso, para nosotros que somos estudiantes y que no estuvimos en esos tiempos, las cosas se nos ponen un poco difíciles. Entonces, cada pastor tiene una forma de interpretar la Biblia o dependiendo del conocimiento, el estudio que tenga, pues así enseña. Nosotros, hermanos, nos hemos tomado el tiempo para estudiar la Biblia, para escribir este libro y para poder entender lo que el apóstol Pablo quería decir. Hemos tenido que recurrir a uno de los idiomas primarios en los que fue escrita la Biblia. Nosotros ya sabemos que la Biblia al principio no fue escrita en el idioma español, sino que fue escrita en 3 idiomas principales: en hebreo, griego y latín. En 3 idiomas fue escrito. Y alguien me dirá, pero también el arameo. Yo quiero explicarle esto, que ya lo he explicado en algunas ocasiones. El idioma arameo es un derivado del idioma hebreo. Como en nuestros países, hermano, o aquí en Estados Unidos, ve que hay niños que nacen acá, pero sus padres son latinos. Y dicen palabras en inglés la mitad y la mitad en español, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le llaman el Spanglish. Allá también nosotros en El Salvador o en Latinoamérica tenemos un idioma que es de la calle, que ni pertenece al español. Entonces, por ejemplo, hay niños que para decir repollo dicen rechiquen, ¿verdad? Así dicen rechiquen. Entonces, nosotros recurrimos a las palabras de los idiomas primarios de la Biblia para poder entender a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Entonces, dice aquí que debido a que no tiene tanta claridad lo que el apóstol Pablo quiso decir, recurrimos a este idioma. Entonces, en el idioma griego, cubrirse la cabeza se dice kata-kalupto. Y ojo, porque cuando ya lleguemos, hermano, al verso 15, donde el apóstol Pablo cambia la palabra y ya no dice cubrirse, sino que usa la palabra velo y dice, y en lugar del velo le he dado ¿qué? El cabello. Ese es otro tema que vamos a hablar al rato. Entonces, por ahora vamos a seguir leyendo. Dice, en el idioma griego, cubrirse la cabeza se dice katakaluk, y basado en esta palabra, más adelante, vamos a establecer una diferencia cuando lleguemos al verso 15, ya que el apóstol Pablo cambia la palabra cubrirse por la palabra velo para referirse al cabello, que en el idioma griego se dice peribolaion. Siguen diciendo las notas. Estudiamos los puntos principales que enseñan estos versículos. Literal A. Las mujeres o la mujer debe cubrir su cabeza para orar o profetizar en toda actividad cristiana.
Claramente el apóstol Pablo nos dice que la mujer cristiana solo debe cubrir su cabeza para orar y profetizar. Lo que en el idioma griego diríamos kata kalupto. A esto podemos comentar que existen muchas iglesias que enseñan que la mantelina o manto para cubrirse se debe andar en todo tiempo. Pero esa enseñanza está equivocada, porque la Biblia dice que el manto solo es para ¿qué? Para orar o para profetizar. Ahora dejo el talit en paz y ahora vamos con la mantelina. Entonces, en este mundo, hermano, existe de todo. Existen iglesias las iglesias apostólicas, por ejemplo, iglesias apóstoles y profetas, ellos enseñan que el manto, la mantelina, tienen que andarle en todo tiempo. Hay hermanas que ni para bañarse se la quitan, sino que se bañan con todo y el manto. Otras duermen con él. Es verdad lo que le estoy diciendo. Algo que yo como predicador me he caracterizado ha sido, hermano, que las enseñanzas que yo le predico, aunque son muy sencillas, sencillitas, como decían los argentinos, tienen que ser bíblicas, tienen que ser basadas en la palabra de Dios. Todo lo que yo le enseño desde acá, por muy sencillo que sea, va a ser respaldado por la Biblia. Y como un mensaje que Dios me inspiró en algún tiempo que dice, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Entonces, los cristianos tendremos que basarnos en lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, yo respeto, hermano, las hermanas que ni para bañarse se lo quitan. Yo siempre he dicho, si vemos lo extremo a lo santo o a lo mundano, ¿qué apoyaría usted, hermano? Yo apoyo mejor lo santo. Hay que se bañen, que duerman, que sueñen las hermanas con la mantelina. Pero la Biblia dice que la mantelina o el manto solo es para orar o para profetizar. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, sigamos en la página número 8, por favor, para avanzar. Gloria a Jesús. Comentario para un mayor entendimiento. Lo ideal es que desde que se entra a una actividad cristiana, la mujer debería cubrir su cabeza hasta que termine la actividad. Porque si se quiere apegar a que solo es a la hora de orar y profetizar, si no se le olvida, está bien. Pero ya ha pasado que cuando las mujeres empiezan a sentir la presencia de Dios, se olvidan que no tienen el manto puesto en su cabeza. Y está violando la ordenanza dada por Dios de cubrir su cabeza. Así que lo mejor sería que desde que comienza una actividad cristiana, la use, porque también hay que aclarar que adorar también es orar. O sea, que si fuera un culto donde la mujer asiste, casi en todo el servicio, casi es en todo el servicio donde debe estar cubierta de su cabeza. Algo más para tomar en cuenta. Cuando la Biblia dice para orar o profetizar, creo que el tema de la oración está muy claro. Que en ese momento la mujer debe cubrir su cabeza. Pero al hablar de la profecía, podemos decirlo en dos formas. Que la mujer debe de cubrir su cabeza. Número 1. Cuando la mujer es usada por Dios para dar una profecía. 2. Cuando la mujer predica o escucha una predicación en una actividad cristiana.
ya que la Biblia dice en 2 de Pedro 2:19 al 21 que tenemos la palabra profética más segura. Entonces podemos decir que la palabra de Dios es una profecía también, y por lo tanto la mujer debe cubrir su cabeza al escuchar o si ella predica la palabra de Dios. Entonces, analicemos un poco lo que el libro dice. Dice que es para orar y es para profetizar. Eso es lo que la Biblia dice. A veces en las redes sociales hay mujeres que son predicadoras y se basan solo en que es para orar y profetizar. Eso es lo que la Biblia dice y yo estoy de acuerdo. Si a la mujer no se le olvidara, pero a veces hacen cosas que se la están quitando y poniendo y hasta la tiran hacia el suelo. Como dice en Guatemala, ¿estará bueno eso? No, porque este es como un instrumento que te ayuda, hermano, a estar en un culto. Y no se puede tirar, yo le iba a tirar, pero se pueden enojar ustedes conmigo. O sea, solo para darles el ejemplo, ¿verdad? Entonces, la Biblia claramente dice que es para orar y para profetizar, pero nosotros damos un comentario. Lo mejor es que desde que tú entras a un culto, tú te cubras hasta que termine. Porque ¿qué pasa si tú dices, bueno, hasta que oren voy a empezar a cubrir, o hasta que profeticen? Pero ¿qué pasa si tú empiezas a alabar al Señor y te entra la presencia de Dios y estás ahí cantando y echándole leña al fuego y chiqui, ¿ya? Y empiezas a adorar a Dios, pero estás sin mantelín? ¿Por qué se te olvidó? Pues porque estás adorando a Dios. Entonces, el consejo es que damos, que lo ideal sería que desde que se entra a un culto hasta que se sale, o a cualquier actividad cristiana, la mujer debe cubrir su cabeza. Gracias a Dios que así lo hacemos acá, ¿verdad? Pero si usted va a otras iglesias o mira, se la tiran, la ponen, se la tiran, la ponen, eso se mira como un desorden en la iglesia, ¿verdad? Eso pienso que no tiene que ser así. Pero pasemos a la página 9, por favor, para ir avanzando. Dice, sí, en la 9 vamos, ¿verdad? ¿O no? En la 9. Dice, según 1 Corintios 11:6, dice así: porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, ¿qué dice? Que se cubra. La Biblia está hablando claramente que la mujer debe cubrir su cabeza sobre el cabello. Porque si una mujer dice que se va a cortar el cabello y se va a cubrir, es igual a nada. Claramente la Biblia está diciendo, si tú te vas a cubrir tu cabeza, te la vas a cubrir sobre tu cabello, sobre tu pelo. Entonces, vamos a continuar. Dice, y cortarse el cabello o raparse da a entender que es lo mismo como parecerse a otra clase de mujeres que se cortaban o rapaban su cabeza, que más adelante en este estudio pondremos en claro quiénes eran esas mujeres que se cortaban o se rapaban la cabeza. Mira qué interesante esto lo que vamos a leer. Nuestro punto de vista como Iglesia de Cristo Nueva Visión con respecto al tema. Esto que voy a decir a continuación es nuestro punto de vista con respecto al tema de cubrirse la cabeza. O sea, que la mujer se cubra la cabeza. Dice así: como iglesia, el que las mujeres se cubran la cabeza en toda actividad cristiana es parte de nuestros principios, ordenanzas o doctrinas de la Biblia, como deseen llamarlo. Por lo tanto, enseñamos en favor que las mujeres deben cubrir su cabeza. Antes de seguir leyendo, quiero decirle que a mí me tomó
poco más de 3 meses estar estudiando, y escribir este libro me tomó otros casi 3 meses. O sea, lo sencillo, lo poco que hemos puesto aquí lo hemos estudiado bien y hemos hecho investigaciones. Usted va a ver en la internet, en el YouTube, de enseñanzas tan buenas con respecto al tema, hasta enseñanzas que son pero tan equivocadas, tan desequilibradas, tan antibíblicas. Entonces usted va a ver de todo. Hay una iglesia que es de homosexuales y lesbianas, pero ahí todas las lesbianas están cubiertas de su cabeza, todo, imagínense, y que están haciendo cosas malas, pero obedecen el necesario. Entonces a veces en la iglesia hay gente que no se quiere cubrir, y a veces esta gente que está tan torcida como que hay partes que las obedecen o las creen. Por eso le digo, uno se encuentra de todo ahí, hermano. Pero nuestro punto de vista es el siguiente. Ya dijimos, vea, como iglesia, el que la mujer se cubra es parte de nuestros principios. Dice la parte de abajo, pero también a lo largo de la existencia, desde que se fundó la iglesia, hemos tenido el cuidado de no obligar a ninguna mujer a usar mantelina para cubrir su cabeza, sino que hemos tenido la paciencia de esperar que sea Dios, por medio del Espíritu Santo, quien les ponga el deseo de ser obedientes a la palabra de Dios y poder cubrir su cabeza de una manera voluntaria, guiadas por Dios y su Espíritu Santo. Y esto sucede más con hermanas que vienen de otras iglesias donde no les enseñaron que la mujer cristiana debe cubrir su cabeza en las actividades cristianas. Pasemos a la siguiente página, que sería la 10, donde seguimos con nuestro comentario. Y dice, y es algo que nosotros respetamos. Y es algo que nosotros respetamos, es de cómo se enseña en otras iglesias. Pero nosotros un día le daremos cuenta a Dios de cómo entendimos y cómo le enseñamos al pueblo la palabra de Dios. Y para nosotros es claro que la Biblia enseña que la mujer, para orar y profetizar, debe cubrir su cabeza. Y eso es lo que enseñamos. Pero si una mujer no quiere cubrir su cabeza, no podemos obligarla, pero sí nos da la autoridad que si en alguna ocasión está profetizando, nosotros podamos pararla o llamarle la atención para que no lo siga haciendo por ella no cumplir con el principio bíblico que tiene que cubrir su cabeza. Y lo otro es que a lo mejor no podrá tener un privilegio dentro de la iglesia por no cumplir el requisito bíblico de cubrir su cabeza, pero sí puede ser miembro de la iglesia, participar en células, en las casas, pero no gozar de ningún privilegio dentro de la iglesia. Habiendo hecho este paréntesis, pero que no nos hemos salido del tema, sino dado nuestro punto de vista como iglesia, continuamos en la interpretación versículo a versículo de nuestra porción bíblica. Bueno, esta es nuestra opinión. A través de los años nosotros hemos tenido ese pulso, esa paciencia de no obligar a nadie. Quiero repetir, en esta iglesia nosotros no obligamos a ninguna mujer a que se cubra la cabeza. Pero sí queremos decir que ese es nuestro principio, nuestra enseñanza, nuestra doctrina, nuestra línea, como usted le quiera llamar. O sea, esa es nuestra enseñanza. Pero no obligamos a nadie. Nosotros hoy hemos tomado el tiempo para dar esta enseñanza porque a veces hay mujeres que se han preguntado unas a otras, les dicen las nuevas a las viejas: mire, ¿y usted por qué se cubre la cabeza? Yo porque la pastora se cubre.
Yo porque la fulanita y la menganita es la que se cubre, por eso me cubro. Y felicidades por eso, porque usted es obediente. Pero imagínense que la pastora se tire a un barranco. ¿Se va a tirar usted también? Entonces, por eso estamos dando también esta enseñanza. Y yo sé que esta enseñanza va a bendecir a mucha gente a través de las redes sociales. Pero nosotros no obligamos a nadie. Yo me gozo y se me alegra el corazón, hermano, en ver que a esta iglesia han venido hermanas que del país donde ellas vienen de iglesias donde no se cubrían su cabeza. Es más, también ni aplaudían. Pero me gozo en ver cómo se adaptan, cómo, hermano, la obediencia llega a sus vidas, hermano, y se unen a la visión, a la enseñanza bíblica, a la línea de la iglesia. He dicho esto muchas veces. Tuve la bendición de ser amigo de pastores bautistas. Obvio, los bautistas no se cubren la cabeza. Tuve la bendición de ser amigo de pastores presbiterianos, de ser amigo de pastores de la centroamericana. La centro normalmente se le dice, ¿verdad? Casi estuve yo como pastoreando 3 años en una iglesia de la centro en El Salvador, porque el pastor estaba muy enfermo, muy grave, y yo en aquel tiempo estaba jovencito, y esa iglesia estaba llena de jóvenes, y a mí me invitaban muy seguido a predicar a la centro. Casi era el único predicador pentecostal que entraba a la centro o a la bautista, porque era un pastor así de ambiente. Y siempre me ha tocado convivir con personas así, de la centro, de la iglesia bautista. Y aquí he tenido la bendición que han venido iglesias, han venido personas de esa iglesia, y hermano, gracias a Dios se han adaptado. Por ejemplo, yo me gozo hoy en ver a mi hermana. ¿Cómo que se llama su hermana? Shaylee. Me cuesta decir ese nombre, que ahora, mire, gloria a Dios, la vemos con el manto puesto, ¿verdad? ¿Cuántos bendicen a Dios por ello, hermano? Bendito sea Jesús. Ella igual viene de una iglesia donde no se cubría, mi hermana, ni tampoco aplaudía. Admiro también a mi hermana Cintia. Hasta el nombre de ella casi me quiero olvidar, porque también nacieron en una iglesia donde hermanos no tenían esta costumbre. Pero miro a la hermana Cintia cómo se ha adaptado aún la miro más pentecostal que varias de aquí, pues. De verdad. Entonces, no es para que vaya a caer de la cama el hermano ahí en la noche, ¿verdad? Pero sí, gloria a Dios, porque se ha adaptado, hermano. Pero nosotros no obligamos a nadie. Por eso digo, me gocé que la hermana venía con su manto ahora ahí, ¿verdad? Gloria a Dios por ello. Pero nosotros no obligamos a nadie, sino que dejamos que sea el Espíritu Santo que haga la obra. Amén. Eso es bonito. Pero si alguien te obliga, mire, comer ni a la fuerza es bueno, hermano. Así es que hemos tenido la paciencia. Ahora, bíblicamente hablando, como el punto aquí lo dice, quiero repetirlo, dice: y para nosotros es claro que la Biblia enseña que la mujer, para orar y profetizar, debe cubrir su cabeza, y es algo que enseñamos. Pero si una mujer no quiere cubrir su cabeza, no podemos obligarla. Pero sí nos da la autoridad que si en alguna ocasión está profetizando, nosotros podemos pararla o llamarle la atención para que no lo siga haciendo, por ella no cumplir con el principio bíblico de que tiene que cubrir la cabeza. O sea, si una mujer no quiere cubrirse la cabeza aquí en la iglesia, es ok, como dicen en inglés, está bien. Pero sí nos da la autoridad que si ella se para a profetizar, nos da la autoridad a nosotros, principalmente a los diáconos que están velando por el orden del culto, para que el diácono llegue ahí, ¿verdad?, a sobarle el lomito, o la espalda, o el hombro, ¿verdad? No va a llegar bravo el diácono, ni se le va a entrar el espíritu de Jackie Chan, ni le va a dar un gran kung fu, ¿verdad? No, sino que va a llegar, ya nos hemos capacitado a los diáconos con amor, ¿va? Hermanito, gloria en el nombre del Señor, guarde quietud. Hermanito, va a llegar a llamarle la atención, a pararle, porque está profetizando la mujer sin cubrir su cabeza,
porque la Biblia dice que para orar y profetizar, ¿qué dice? Que la mujer debe cubrir su cabeza. Así es de que pasemos, hermano, a la siguiente página para que no nos agarre mucho la noche, porque ya huele a tamales o no sé quién traído. Algo bueno. ¿En cuál página vamos? En la 11. Dice, no, estábamos ahí más abajito, ¿verdad? En la 10 dice, vamos a volver a entrar al tema. Dice, la mujer debe cubrir su cabeza en toda clase de actividad cristiana. No solo en los cultos se debe cubrir la mujer, sino en toda actividad cristiana, entre las cuales mencionaremos algunas como ejemplo. En los cultos en la iglesia, células en las casas, campañas, ayunos, vigilias, bautismos, retiros espirituales, cultos fúnebres, actividades de acción de gracia, actividades al aire libre, eventos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en toda parte donde se predique la palabra de Dios, donde se ore, donde va a haber una profecía, donde se invoque el nombre de Dios, es importante que la mujer cubra su cabeza. Porque si lo hace aquí en la iglesia y en otro lado está pelona, por decirlo así, entonces no es así, sino que en toda actividad cristiana debe cubrir su cabeza. Continuamos. B. La mujer que no se cubre su cabeza afrenta su cabeza y es igual a una mujer que se rapa o rasura su cabeza. Anteriormente ya hemos explicado con claridad que la mujer al no cubrir su cabeza afrenta su cabeza, que es su autoridad. Y en este caso sería, según el orden humano, si la mujer está casada, su cabeza sería su marido, pero espiritualmente está quedando en vergüenza. ¿Con quién? Con Dios. Hay que aclarar que la razón principal por la que la mujer se cubre la cabeza es por obediencia, reverencia y respeto a Dios, porque según el orden de autoridad que Pablo menciona, la autoridad máxima, la cabeza o autoridad superior, ¿quién es? Dios, a la cual hay que obedecer, porque quizás esto no tenga que ver nada con el tema de la salvación, como algunas mujeres o iglesias lo toman de esa manera como excusa para que la mujer no cubra su cabeza. Otra aclaración: el apóstol Pablo en estos versículos bíblicos de 1 Corintios 11, 5 al 9 no se está refiriendo a una mujer casada en específico, sino a mujeres en general, porque el versículo anterior dice que el varón es cabeza ¿de quién? De la mujer, no cabeza de su esposa. Pasemos a la siguiente página, 12. Porque si pensamos que el pasaje se refiere a mujeres casadas, entonces una joven señorita o mujer viuda no tendría que cubrir su cabeza al orar o profetizar. Pero el pasaje se refiere a mujeres en general y obviamente eso involucra a mujeres casadas también. Entonces muchos se equivocan, hermano, y dicen, bueno, la cabeza de la mujer, ¿quién es? El hombre, ¿verdad? Pero muchos asocian eso y dicen, bueno, es su marido. Pero si la Biblia se estuviera refiriendo a marido, entonces ¿dónde quedan las jóvenes, las señoritas o las mujeres viudas? Entonces no tendrían que cubrirse. En esta enseñanza yo le quiero decir a usted que está hablando de mujeres en general, que deben cubrir su cabeza para orar o para profetizar. ¿Cuántos pueden dar una ofrenda de palmas al Señor? Gloria a Jesús. Tomamos un poco.
Continuemos. C. ¿A quiénes se refiere la Biblia cuando dice que la mujer que no se cubra su cabeza es comparada a mujeres que se rapan sus cabezas? Las notas dicen así: nos hemos tomado el tiempo para investigar acerca de la cultura bíblica y moderna de las mujeres judías. ¿De a quiénes se refiere de las mujeres que se rapaban sus cabezas? Y muchos dicen que se refiere a las mujeres prostitutas. Eso es lo que muchos dicen, que se refiere a mujeres prostitutas. Y en esto es lo que investigamos, pero no tenemos un registro bíblico que nos asegure tal afirmación. Pero sí es lo que cuenta un marco histórico con respecto al tema, que en Corinto había una costumbre de las prostitutas sacerdotisas del templo de Afrodita usar las cabezas rapadas. Estas sacerdotisas del templo de Afrodita se rapaban la cabeza. Esta analogía hecha por Pablo tenía el objetivo de mostrar que una mujer sin el velo simbolizaba en la cultura judía lo mismo que la mujer con la cabeza rapada simbolizaba en la sociedad griega, prostituta o infiel. Pasemos a la siguiente página, por favor. 13, página 13. Entonces, que el objetivo principal que llevó al apóstol Pablo era dejar registrado este asunto a la iglesia de Corinto. Fue para resguardar y proteger a las hermanas, miembros de la iglesia de la ciudad, que eran recién convertidas, que tenían cabellos cortos, y evitar el ultraje de ser confundidas con las prostitutas sacerdotisas que rendían culto a la diosa Afrodita. Ahí está la foto si la quiere ver después. Porque así como una mujer sin velo era tenida por prostituta por los judíos, de la misma forma una mujer con la cabeza rapada era considerada como ramera por los griegos. Literal D. En la Biblia no hemos encontrado que las prostitutas se rapan o se raparán la cabeza. En nuestra investigación bíblica no encontramos ni un tan solo ejemplo de que las prostitutas se raparan la cabeza. Por el contrario, encontramos que una prostituta llamada María Magdalena, que derramó un frasco de alabastro lleno de perfume sobre los pies de Jesús y con sus lágrimas bañó sus pies, pero luego lo secó con sus cabellos, según Lucas 7:36, 50. ¿Alguien lo lee, por favor? Lucas 7:36, 50. Y otro me ayuda, por favor, con Juan 11, 1 y 2. Juan 11, 1 y 2. ¿Qué dice Lucas 7:36, 50? Alguien que lea claro y fuerte, por favor. ¿Qué dice? Lucas 7:36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y
teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ven en paz. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Demos una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Entonces, ve, aquí la prostituta no aparece rapada, sino que aparece con el pelo largo que enjuaga con su cabello, ¿verdad? Los pies de Jesús. ¿Qué dice, por favor, Juan 11, 1 al 2? En voz fuerte. Juan 11, 1 al 2. Amén. Ya ven, ahí está. Estamos hablando de la misma mujer. Pasemos a la página 14, por favor, para avanzar. Dice, ejemplo de quienes se rapaban en la Biblia y cuál era el motivo. Vamos a ver ejemplos de quienes se rapaban, porque estamos buscando a quienes se refería la Biblia de las mujeres que se rapaban la cabeza. Ya vimos un marco histórico. Ese marco histórico no está en la Biblia, eso es algo de historia, ¿verdad? Por eso le digo, lo que es bíblico lo vamos a afirmar, pero lo que no es bíblico no. Entonces, en la Biblia no aparecen que las prostitutas se rapaban la cabeza. Veamos aquí quiénes se rapaban la cabeza en la Biblia. Dice, a las mujeres esclavas por causa de la guerra se les rapaba su cabeza. ¿Quién busca, por favor, Deuteronomio 21, 10 al 14? Deuteronomios 21, 10 al 14. Alguien que lea fuerte y bien legible, por favor. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios lo entregare en tu mano, y tomaréis de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares por ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido y ella será tu mujer, y si no te agradares, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Ya ven, entonces aquí está diciendo que a las mujeres que se les rapaba la cabeza eran mujeres que tomaban como esclavas de la guerra. Y dice, la vas a tomar como mujer, y como quien dice, si no te pareciere con el tiempo, entonces la vas a dejar libre. Ya no va a ser tu esclava ni va a ser esclava de otro. La va a dejar en libertad, ni tampoco la vas a vender por dinero. En otras palabras, quiere decir, no la vas a prostituir. Entonces, en la Biblia no hemos encontrado que las prostitutas se raparan la cabeza. Entonces, veamos otro ejemplo de quién más se rapó la cabeza en la Biblia. Job se rapó la cabeza y la causa era el luto por la muerte de sus hijos. Alguien busca, por favor, Job capítulo 1,
verso 19 al 22. Job, capítulo 1, verso 19 al 22. ¿Qué dice? Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Entonces Job también se rapó la cabeza y el motivo era por la muerte de sus hijos. Luego sigue diciendo, en el tiempo actual las mujeres judías se ponen pelucas para cubrir su cabello. Según la creencia judía, el cabello de una mujer es la parte más sensual y provocativa. Por lo tanto, ellas se cubren su cabello con pelucas y los únicos que pueden ver su cabellera original es su marido y familiares en su casa. Bueno, vamos a dejar hasta aquí, lo demás lo vamos a omitir y vamos a dejar hasta aquí esta parte de la enseñanza. Recuérdese que si usted tiene, hermanos, preguntas, vaya anotándolas por favor, para que cuando finalicemos podamos darle algún comentario de la pregunta que usted tiene con respecto al tema de que la mujer debe cubrir su cabeza. Amén. ¿Cuántos pueden dar una ofrenda de palmas?